Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Fabián Dodaro, soy jefe de trabajos prácticos de la tercera cátedra de anatomía en el turno viernes noche. Hoy vamos a hablar sobre radiología de la columna vertebral y sus principios básicos para utilización. Como objetivos tenemos primero describir brevemente la anatomía ósea de la columna vertebral, esto es importante para después ubicarnos en las proyecciones radiográficas y mostrar sus principales accidentes óseos, ¿sí? Para poder reconocerlos en las mismas. Tercero, describir la anatomía radiológica. Aquí ya vamos a estar abocados en las placas radiográficas y a través de los sectores de la columna vertebral, ya sea cervical, dorsal, lumbar o sacrocoxigia. Y tercero, mostrar a modo de ejemplificación, ¿sí? Sus aplicaciones en diferentes escenarios patológicos. Comenzamos con la columna cervical. En esta imagen de la izquierda tenemos una columna cervical de perfil en la cual vemos de superior hacia inferior el atlas, el axis, C3, C4, C5, C6 y C7. Desde esta visión de perfil podemos ver en esta anatomía ósea los forámenes transversos a través de los cuales discurre la arteria vertebral. Es un elemento vascular importante que llega después a la fosa craneal posterior, y vemos las apófisis espinosas, las cuales protruye de manera bastante grande la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical. También vemos los cuerpos vertebrales ubicados en superposición. En la vista de frente también vemos los cuerpos vertebrales. En la parte superior vemos el arco anterior del atlas y después de C2 hacia C7. En esta vista un poquito oblicua, las apófisis espinosas, fíjense, la más prominente de C7. Vemos el arco del atlas con las masas laterales y la característica apófisis odontoides de la segunda vértebra cervical. En la columna dorsal, recordemos que está a la altura de lo que es el tórax, forma la parte posterior, ¿sí? Donde se anclan, donde se articulan las cabezas de las costillas, ¿sí? De las 12 costillas. Desde una vista de frente con el tórax superpuesto no podemos apreciar la totalidad de las vértebras dorsales. Desde posterior sí podemos apreciar las apófisis espinosas ubicadas bien en la línea media, las apófisis transversas articulando con las costillas. En esta vista de frente que vemos acá sí tenemos a los cuerpos vertebrales de la totalidad de la columna dorsal de T1 a T12 con sus discos intervertebrales. Desde una vista de perfil podemos apreciar tanto lo que es la morfología de las vértebras dorsales, ¿sí? Con su cuerpo, su pedículo, apófisis transversas y espinosas, los forámenes de conjunción importantes que son la salida de las raíces de la médula espinal, de las raíces y los nervios espinales, y también vemos esa morfología que tiene la columna dorsal, que es una curvatura de convexidad posterior y concavidad anterior denominada sifosis. Desde posterior, como dijimos, vemos las apófisis espinosas que son bastante prominentes, puntiagudas y con una dirección empinada, ¿sí? Hacia posterior e inferior. La columna lumbosacra, también vemos aquí una vista de frente con los cuerpos vertebrales de L1 a L5. Hacia los costados se proyectan las apófisis transversas y todas estas vistas son importantes ya que en las proyecciones radiográficas vamos a ver las imágenes similares superpuestas. Vemos los discos intervertebrales y debajo el sacro con sus forámenes correspondientes y el coxis. En la vista de perfil, la lordosis que caracteriza la columna la columna lumbar de convexidad anterior y concavidad posterior, ¿sí? Y la sifosis sacrocoxigia que es de convexidad posterior y concavidad anterior, ¿sí? Fíjense, las espinosas se caracterizan, son bien cuadrangulares, rectangulares y en el plano horizontal. Como L5 es bastante oblicua en su dirección, ¿sí? Y vemos el sacro con su alerón que se ve de perfil. En la vista posterior, en este caso frente pero posterior, vemos las apófisis espinosas en la línea media, las apófisis articulares inmediatamente al costado y las transversas, ¿sí? O costiformes un poquito más hacia lateral, ¿sí? Vemos el sacro con sus forámenes sacros posteriores, ¿sí? Y la línea espinosa sacra media. La columna vertebral en su totalidad, vista de frente, tenemos esta morfología, ¿sí? Fíjense desde el atlas hasta el coxis, ¿sí? Las regiones, la región cervical, la región torácica, la región lumbar, la región sacra y la coxigia.
En una vista de perfil podemos apreciar la totalidad de las curvaturas. Fíjense, la lordosis cervical, la sifosis torácica, la lordosis lumbar y la sifosis sacrococcígea. En una vista radiológica también apreciamos la curvatura. Fíjense en la región cervical, vista de perfil, aquí marcado con celeste, la lordosis cervical, la sifosis dorsal en amarillo, la lordosis lumbar en celeste y la sifosis sacrococcígea en amarillo. Bien, vamos a entrar de lleno a lo que son los estudios radiográficos que nos importan en esta clase. Comenzamos con la radiología de la columna cervical. Vamos a ir hablando de la radiología normal y luego de unos ejemplos patológicos simplemente a modo de ejemplificación, ¿sí? Lo importante de esta clase son las proyecciones radiológicas normales. Comenzamos con la columna cervical. Tenemos varias proyecciones y varias vistas para poder evaluar la columna cervical en el ámbito médico. Una de ellas es la radiología o la radiografía, cervical en una vista de perfil, ¿sí? Una vista de costado. En esta imagen primera que vemos acá tenemos la primera vértebra cervical, fíjense, el atlas, que ya no lo vamos a ver de manera ósea como lo vimos anteriormente, sino que todo superpuesto, ¿sí? La radiografía es un conjunto de imágenes superpuestas en todo el plano en el que se está proyectando. En este caso, todo lo que esté de perfil se va a compactar en una sola imagen, en una vista bidimensional en la placa radiográfica. De manera que el atlas vamos a ver de esta manera, ¿sí? Esto que vemos aquí adelante de la apófisis odontoides es el arco anterior del atlas con el tubérculo anterior, y hacia posterior todo este sector es el arco posterior del atlas con el tubérculo posterior, ¿sí? Todo debajo del hueso occipital que lo vemos acá en esta región. Es importante entonces identificar de esta manera el atlas. A veces puede verse una pequeña línea segunda que lo que hace es identificar la otra rama del arco posterior del atlas, dependiendo de la oblicuidad que tenga o no el atlas en el momento de la radiografía. Segundo, vemos el axis, el cuerpo del axis de C2 debajo del atlas, con esta proyección superior que es la apófisis odontoides. Es muy importante identificar este accidente óseo que está inmediatamente posterior al tubérculo anterior del atlas o el arco anterior del atlas, ¿sí? Ubicaciones en otras regiones, ¿sí? Más hacia posterior indican posibles roturas del ligamento transverso del atlas. Detrás del cuerpo del axis vemos el resto de su arco posterior, ¿sí? Con sus pedículos y el arco posterior y la apófisis espinosa que se logran apreciar bien de perfil. También vemos esta imagen ahí un poquito redondeada, un poco realzada, que suele ser característico de las apófisis transversas o sus carillas articulares superiores, ¿sí? En este caso. Debajo vemos que hay un espacio entre C2 y la tercera vértebra cervical. Este espacio está ocupado por el disco intervertebral, que al ser una parte blanda no se suele identificar muy bien en las radiografías, pero sí hay que tener en cuenta que en este espacio se ubica el disco intervertebral, así como se ubica en todos los espacios intervertebrales ubicados hacia inferior, ¿sí? Disco intervertebral C3, C4, disco intervertebral C4, C5, disco intervertebral C5, C6, disco intervertebral C6, C7, ¿sí? También lo que podemos identificar en una vista de perfil es el alineamiento de la columna cervical y esa convexidad anterior que la caracteriza y concavidad posterior. Esto es la lordosis cervical fisiológica, ¿sí? El alineamiento de los cuerpos vertebrales es muy importante identificarlo. Fíjese que están todos bien alineados, tanto la porción anterior como el muro posterior o la porción posterior, ¿sí? La línea que une los cuerpos vertebrales en la parte posterior de los cuerpos vertebrales debe estar simétrica y bien alineada, ¿sí? Bien, otra cosa que identificamos es la superposición de las carillas articulares, las apófisis articulares de las vértebras cervicales que forman las articulaciones sigapofisarias, ¿sí? Fíjense que se ven todas bien alineadas y articuladas. De perfil también vemos la base de la apófisis espinosa, que la vemos aquí en la transición entre esta hiperdensidad de la carilla articular, ¿sí? Y la base de la espinosa, que es un poquitito más hipodensa, ¿sí? Toda esta unión que vemos acá es la base de la apófisis espinosa, ¿sí? También conocida como línea
espinolaminar, ¿sí? La línea vertebral anterior, la línea vertebral posterior, ¿sí? La línea espinolaminar y la línea espinosa, como lo hemos marcado acá en esta placa de la derecha, ¿sí? Línea vertebral anterior, vertebral posterior, la línea espinolaminar y la línea espinosa, ¿sí? Esto que se marca acá son líneas que se tienen en cuenta para marcar las partes blandas delante de la columna vertebral. También tenemos una proyección radiográfica de frente para la columna cervical. En este caso, las vértebras superiores pueden llegar a estar no tan apreciables como en el perfil debido a la superposición del hueso occipital. Por eso es importante una buena proyección, una buena técnica radiográfica. Pero sí alcanzamos a ver acá el arco posterior del atlas y debajo el resto de las vértebras cervicales, ¿sí? ¿Para qué nos sirve? Para ver un poquitito más el ancho de lo que es el cuerpo vertebral, ¿sí? La alineación. También vemos estas apófisis, estas protrusiones superiores a los costados en la parte superior y lateral del cuerpo vertebral, que son las apófisis unciformes, que forman en superposición con la de arriba las articulaciones y las uncartrosis, conocidas como articulaciones uncinadas. El cuerpo vertebral también, entre un espacio del cuerpo vertebral, entre el límite inferior del cuerpo vertebral y el límite superior del otro, se ubica un espacio que está delimitado por el disco intervertebral, así en todas las vértebras cervicales. También desde posterior podemos ver a los costados, ¿sí? Con una masa que se superpone una con la otra, que son las apófisis articulares, tanto la de un lado como la del otro, y algunas proyectan las apófisis transversas como lo vemos ahí en los laterales. También vemos en la línea media las apófisis espinosas, ¿sí? Características bituberculares. Importante en las placas radiográficas que siempre vienen marcado cuál es el lado derecho y cuál es el lado izquierdo, debido a que no podemos saberlo a simple vista o a ciencia cierta si no es delimitado por esto, ya que viene la placa en un plano bidimensional con estructuras superpuestas. Debajo de la columna cervical nos damos cuenta que empieza la columna torácica porque comienza la primera costilla y articulada con la apófisis transversa de la primera vértebra torácica. También tenemos proyecciones oblicuas de la columna cervical y en este caso ya son proyecciones especiales que nos permiten ubicar estructuras particulares, como por ejemplo, característicamente la radiografía oblicua en todos los niveles se utiliza para delimitar un poco mejor lo que es el foramen de conjunción, ¿sí? Si sospechamos alguna fractura o un desplazamiento que involucre el foramen de conjunción, las radiografías oblicuas nos permiten delimitar siempre que tenga una buena técnica ese foramen, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, depende de la proyección que hayamos pedido, ¿sí? Pero específicamente lo que vemos son los forámenes de conjunción. También podemos observar los cuerpos vertebrales, los pedículos que delimitan los forámenes de conjunción, también lo vemos aquí muy bien, ¿sí? Y ya la base, lo que es apófisis espinosas y sobre todo láminas, que es lo que podemos apreciar un poquitito más acá hacia posterior, y la espinosa de C7. Otra proyección especial que nos permite identificar y evaluar las vértebras especiales, las vértebras superiores C1 o atlas y C2 y axis, es la radiografía transoral. ¿Cómo se consigue? Se le hace abrir la boca del paciente, ya que en el fondo de lo que es la orofaringe vamos a tener la proyección de estas dos primeras vértebras cervicales. ¿Qué podemos evaluar aquí? Bueno, de una vista de frente de estas dos vértebras tenemos las masas laterales del atlas, acá de un lado, la apófisis transversa del atlas también, recordemos que está el foramen transverso por el cual discurre la arteria vertebral, la masa lateral del otro lado y la transversa del otro lado con el foramen de conjunción, que ahí se logra objetivar un poco. Hacia la línea media vemos la apófisis odontoides y esta es una proyección muy valiosa para evaluar la apófisis odontoide, sobre todo en donde se sospecha fracturas de la misma. Hacia inferior vemos el cuerpo vertebral del axis superpuesto con la apófisis espinosa que se encuentra en la línea media, y aquí la vemos, ¿sí? Y hacia los laterales vemos las carillas articulares tanto del atlas como del axis, ¿sí? Formando esa articulación cigoapofisaria entre C1 y C2, tanto de un lado como del otro. Otra proyección muy valiosa para la radiología es la proyección de cervical
dinámica, tanto en cervical como en el resto de la columna. La dinámica es simplemente hacer los movimientos que hace dicha columna, en este caso la flexión y la extensión, para verla en un solo plano. Una flexión máxima siempre y cuando el paciente no tenga un trauma cervical, ahí está totalmente contraindicado. Pero en el caso que sean dolores que no sean por trauma cervical o otro tipo de situaciones, se le puede hacer una radiografía dinámica, una máxima flexión y una máxima extensión. ¿Para qué nos sirve esta proyección? Sobre todo para evaluar dehiscencias o lesiones ligamentosas o ligamentarias que lo que hacen es permitir el desplazamiento de una vértebra sobre la otra, ¿sí? Una desarticulación, por así decirlo, o una pobre articulación entre una vértebra y la otra. Lo que va a hacer es proyectar ese desplazamiento, ¿sí? Hacer que salga a la luz ese desplazamiento que no podemos ver en una radiografía convencional, ¿sí? Si hay una lesión ligamentosa, prácticamente un cuerpo sobre el otro se va a superponer y va a tratar de luxarse, ¿sí? Entonces fíjense en una máxima flexión cómo se ubica la columna normal, cómo se abren las apófisis espinosas hacia posterior, y se comprimen los discos intervertebrales por la compresión de los cuerpos vertebrales. También lo que permite en este caso es abrir un poquitito los forámenes de conjunción. En la vista de la derecha, esa perfil es una extensión máxima, y fíjense cómo se acentúa la lordosis cervical y se comprimen los espacios entre las apófisis espinosas. También en cierto tipo de situaciones, estos movimientos suelen provocar dolor y nos permiten sospechar a una lesión de tipo radicular que ya nos haría pensar en hacer otro tipo de estudio como una resonancia magnética. Bien. ¿Para qué podemos aplicar estas proyecciones? Bien, en este caso una radiografía de perfil, vemos cómo esta columna cervical perdió la lordosis fisiológica y se encuentra bien recta, ¿sí? Esto se llama rectificación cervical. Tanto en esta imagen como la otra vemos como un enderezamiento de la columna cervical que suele traer muchos dolores, ¿sí? Y no solamente eso, sino que aquí en esta vértebra, vamos contándola C1, C2, C3, C4 y C5, trata como que de irse un poquitito, invertirse en la curvatura, ¿sí? Como trata de invertir la curvatura cervical. En la imagen de la derecha vemos también la parte de una rectificación, vemos cómo en los cuerpos vertebrales protruyen, ¿sí? También estructuras óseas denominadas picos del oro u osteofitos. Esto es muy característico de la artrosis vertebral en todos sus niveles. Otro ejemplo de para qué utilizamos las radiografías cervicales en esta proyección transoral posterior a un trauma cervical, vemos como hay una separación, ¿sí? una lesión en lo que es la apófisis odontoide, apófisis odontoide no, en el atlas, perdón. En el atlas acá se ve bien característico el desplazamiento de la masa lateral del atlas, ¿sí? En este caso estamos hablando C1. Y fíjense cómo hay una luxación de la carilla articular de la apófisis, de C2 y C1. Fíjense que esta línea que vemos acá debería estar acá sobre la carilla articular del axis y se movió hacia el costado, ¿sí? Se está luxando. Si esto se está luxando acá, la única forma de que esto se luxe y haga una diastasis es que se haya fracturado una parte del atlas, ¿sí? Vemos hacia el otro lado como el cuerpo, la masa lateral del atlas también se fue hacia el costado, ¿sí? Fíjense cómo hay una dehiscencia de las carillas articulares. Las dos masas están como separadas de la carilla articular del axis. Esto es una fractura de la primera vértebra cervical, también denominada fractura de Jefferson, ¿sí? Fíjense en la imagen como podemos también identificar muy bien el desplazamiento de C1. Ahora sí, odontoides. La proyección transoral sirve para identificar también la apófisis odontoides. Si tratamos de delimitarla, fíjense, tenemos la masa lateral del atlas acá, la masa lateral del atlas del otro lado y la apófisis odontoides acá en el medio, ¿sí? Siempre lo voy marcando con el puntero rojo. Esta apófisis odontoide, fíjense, viene por acá y presenta una interrupción acá. Ahí tenemos una interrupción de la apófisis odontoide, ¿sí? Una solución de continuidad. Esto es una fractura de la apófisis odontoides, ¿sí? Un tipo de fractura que involucra toda la cabeza de la apófisis odontoides.
y solamente la podemos ver en una radiografía, en la proyección transoral. También podríamos verla en una proyección de perfil, pero bueno, específicamente muy valorable en esta proyección. ¿Para qué nos sirve también? Fracturas de C2, por ejemplo, la famosa fractura del ahorcado, en el cual el pedículo es fracturado. Acá, como lo vemos, bien desplazado, podemos observar en esta radiografía de la segunda vértebra cervical. También otro tipo de fracturas o de lesiones, como por ejemplo las luxaciones o las luxofracturas, que suelen ser en combinación, ¿sí? En este caso, si contamos C1, C2, C3, C4, C5 y C6. Una luxofractura de C5 sobre C6, ¿sí? Pareciera como que C6 se va hacia atrás o C5 se viene hacia adelante. Esto es muy peligroso, ya que hacia posterior está la médula cervical y puede provocar lesiones de la misma. Esto es una radiografía posoperatoria de una fijación cervical anterior, en la cual vemos los tornillos bien ubicados para compensar esta luxación que tiene la columna cervical. Otras estructuras o lesiones que podemos ver, una osificación anómala de todas el ligamento longitudinal anterior y posterior, denominado síndrome de Forestier. Radiografías cervicales postquirúrgicas, muy valiosas para la evaluación postquirúrgica y la colocación de tornillos, tanto anteriores como posteriores. Bien, y ahora vamos a hablar de la columna dorsal. Radiología normal de la columna dorsal. ¿Cómo podemos evaluarla? Bien, la radiografía de tórax de frente y de perfil no son muy claras para evaluar la columna dorsal. Cuando uno pide un estudio de la columna dorsal, debe pedirle al técnico radiólogo que haga proyecciones de la columna dorsal. Si uno le pide una radiografía de tórax frente y perfil, pensando en que va a poder ver la columna dorsal, el radiólogo no lo va a entender para qué lo quieren y va a hacer una proyección normal en la cual va a querer evaluar el parénquima pulmonar y el mediastino, en este caso el corazón, ¿sí? Por eso, si uno quiere evaluar la columna dorsal, debe pedirle al radiólogo que haga la técnica para poder evaluar dicha columna, ¿sí? La radiografía de tórax, solo lo que vamos a ver son las vértebras superiores debido a esta translucencia que provoca la tráquea, ¿sí? La tráquea y los bronquios por el aire que tiene, y el resto de la columna casi va a ser inevaluable por la superposición del mediastino. En la proyección de perfil vamos a poder evaluar sobre todo las vértebras inferiores. Podemos ver un alineamiento que hay en la parte anterior de los cuerpos vertebrales, alineamiento en la parte anterior y la parte posterior de los cuerpos vertebrales, algunos forámenes de conjunción, y los de arriba ya nos quedan superpuestos por todas las partes blandas del cuello, de la base del cuello. Sí, vemos también la relación con la parte posterior del mediastino, ¿sí? Eso es muy importante, y no mucho más, ¿sí? Hay una articulación ahí con las costillas. Bien, si le pedimos al radiólogo que queremos evaluar específicamente la columna, va a tratar de hacer una serie de rayos con técnica para poder evaluar la parte ósea, ¿sí? Y acá en esta radiografía vemos la totalidad de las vértebras torácicas de T1 hasta T12, que la reconocemos por la ubicación de las articulaciones con las costillas. Entonces, ¿qué vemos? La totalidad de los cuerpos vertebrales con su espacio intervertebral, en el cual se encuentra ubicado el disco intervertebral, ¿sí? Con el puntero rojo vamos señalando el espacio intervertebral. ¿Qué otra cosa vemos? En la línea media las apófisis espinosas, ahí vamos delimitándola con el puntero, viene en la línea media, y a los costados, ¿sí? En la parte superior y lateral, vemos estos ojitos, estas cositas redondeadas, que son los pedículos de cada una de las vértebras, ¿sí? Aquí y aquí vemos todos los pedículos. Y más hacia lateral vemos la transversa articulada con la cabeza y el cuello de las costillas. Obviamente vamos a ver la superposición del mediastino, del corazón, ¿sí? Y a través de esta proyección también debería venir marcado qué lado es derecho y qué lado es izquierdo. En este caso suponemos que esto sería el lado derecho y esto sería el lado izquierdo. En una vista de perfil, fíjense, un poquitito más translúcida para ver la totalidad de la columna dorsal, ¿sí? Vemos los cuerpos vertebrales desde la primera hacia la última, recorriendo desde T1 hasta T12. Vemos algunas apófisis espinosas, sobre todo las más superiores. Vemos la parte posterior, el canal medular, también es importante evaluarlo tanto a nivel cervical como dorsal y lumbar. Todo esto es el conducto medular, importante que se vea, bien atrás de los cuerpos vertebrales, y los forámenes de conjunción
que lo vemos bien característicos, ¿sí? Y después encontramos una superposición que corresponde a las costillas, a las 12 costillas. Si tenemos radiografía oblicua en nivel cervical, podemos tenerla a nivel dorsal, ¿sí? También podemos utilizarla para evaluar conducta medular y algunos forámenes de conjunción. Si bien estas técnicas de radiografía dorsal no suelen ser tan utilizadas, en el caso de no tener otro tipo de estudio como una tomografía, podemos optar por esta radiografía de tipo oblicua, ¿sí? Vamos a tener que tener en cuenta, ¿sí? Lado derecho y lado izquierdo es importante, y la sombra, la silueta cardíaca, que vamos a poder desplazarla hacia un lado o el otro, jugando con esta oblicuidad del paciente. Fíjense que acá nos queda todo lo que es el mediastino, la sombra cardíaca, ubicado un poquitito más hacia la izquierda, haciendo una radiografía oblicua, ¿sí? Acá un poquitito más hacia el otro lado. Podemos entonces sacar la silueta cardíaca y evaluar un poquitito algunas estructuras como el conducto medular, algunas láminas, por ejemplo, y algunos forámenes de conjunción. ¿Para qué nos sirve entonces? A través de las radiografías, en casos que no sean tan extremos y no dispongamos de otro estudio como una tomografía, que es el estudio GOL también para evaluar la estructura ósea. Este tipo de disminución de la altura superior o inferior del cuerpo vertebral, ¿sí? De la altura del cuerpo vertebral, que me hace pensar como un aplastamiento, ¿sí? En el contexto de un trauma, de un politraumatismo, esto pensaríamos en una fractura postraumática de una vértebra dorsal. Fíjense cómo, y es característico esta cinética en flexión, cómo se aplasta la parte anterior del cuerpo vertebral. Otro ejemplo, para aplicación en columna dorsal, ciertas infecciones que involucran tanto al disco intervertebral como al cuerpo de la vértebra superior e inferior, ¿sí? Inmediatamente adyacentes al disco infectado, denominada espondilodicitis, ¿sí? Fíjense, si vamos de superior a inferior, tenemos el espacio intervertebral, el cuerpo normal, espacio intervertebral, cuerpo normal arriba, el de abajo ya no es tan normal. Vemos el espacio intervertebral acá y el cuerpo de abajo que es normal y el de arriba no es tan normal. Acá en este espacio hay dos vértebras juntas, ¿sí? Y el espacio intervertebral que une a ambas fue totalmente erosionado por esta infección, ¿sí? De manera que tenemos dos vértebras comprometidas y el disco intervertebral es una espondilodicitis, ¿sí? Que a nivel torácico podemos sospechar que sea tuberculosa, ¿sí? O piógena por algún otro germen. En una vista de frente también podemos detectar anomalías congénitas de la columna dorsal, como por ejemplo aquí donde señala la flecha, es una vértebra incompleta, una vértebra, fíjense que se ubica de un lado, un pedículo de un solo lado. Esto es una hemivértebra, una anomalía congénita que en este caso no trajo aparejado mayores problemas, ¿sí? La rectificación frontal de la columna dorsal se mantiene bastante bien. Bien, y por último, seguimos ahora con la columna lumbar. Para evaluar la misma en sus proyecciones normales tenemos la visión de perfil. En este caso vemos desde superior a inferior, ¿sí? L1, L2, L3, L4 y L5. Vemos característicamente la lordosis fisiológica de la columna lumbar, como la parte anterior de los cuerpos vertebrales se encuentra bien alineada. Es importante verlo en toda la columna lumbar, ¿sí? Y alineada con el sacro también, cómo se encuentran conservados los espacios intervertebrales. Suponemos que estarán ubicados los discos intervertebrales. También podemos ubicar la línea vertebral posterior, que involucra la parte posterior del cuerpo vertebral, que está todo bien alineado. El espacio detrás es el conducto medular. Aquí alcanzamos a ver los forámenes intervertebrales. Fíjense, acá arriba vamos siguiendo: foramen intervertebral, foramen intervertebral, ¿sí? Y todos delimitados por sus respectivos pedículos. Lo vemos acá, lo vemos acá, lo vemos acá. La vista de perfil, entonces podemos evaluar muy bien los cuerpos, el espacio intervertebral, el foramen de conjunción, los pedículos, y hacia posterior vemos las articulaciones interapofisarias lumbares, que también nos permite evaluar de muy buena manera.
Y por último, en la parte más posterior, las apófisis espinosas de las vértebras lumbares. Característicamente son de forma cuadrilátera, ¿sí? Cuadrangular y muy cercanas a lo que es el plano horizontal. En una vista lumbar de frente ya podemos objetivar otro tipo de estructuras. Fíjense cómo se mantiene bien recto, acá abajo, la primera vértebra lumbar, ¿sí? El borde superior, el borde inferior y los laterales. En la línea media vemos esta como estructura como en forma de gota, ¿sí? Bien realzada en los bordes, que es la apófisis espinosa vista de frente, ¿sí? Y hacia los costados vemos otra vez los dos ojitos característicos, que son los pedículos vistos de frente, ¿sí? Entonces vemos la línea media, apófisis espinosa, hacia los costados los pedículos, y más hacia los costados las apófisis costiformes o apófisis transversas de la columna lumbar, ¿sí? El espacio intervertebral entre una vértebra y la otra, fíjense cómo se mantiene, y se mantiene bien alineado todo lo que es la columna lumbar. La radiografía lumbar también podría observarse de manera oblicua, como vimos en el resto de la columna. También se hace a nivel lumbar, y de hecho se hace más a menudo a nivel de la columna lumbar, ya que en los traumas espinales suele verse afectado muchas veces lo que es el istmo de la vértebra lumbar, ¿sí? El mismo caracterizado en la transición de las apófisis articulares superior e inferior. Fíjense, si vamos a esta proyección de acá de la izquierda, vemos ahí como una forma de perrito con la cual podemos objetivar esta proyección un poquito más hacia afuera, que sería como el hocico del perro, la apófisis transversa, la apófisis transversa de un lado o del otro. El ojo del perro, que podría ser en realidad es el pedículo de esa misma vértebra, una orejita hacia superior que involucra a la carilla articular superior, la patita delantera, que es la carilla articular inferior, ¿sí? El cuerpo del perro, que es la lámina de la vértebra lumbar, y hacia posterior una de las patitas, la patita posterior, que involucra a la apófisis articular inferior del otro lado, y la patita y la cola del perro ubicada, si es bien empinada hacia arriba, la apófisis articular superior, o si es más horizontal, es la apófisis transversa del otro lado. Este perrito perrito de Madame la Chapelle, también conocido como perrito Scotty, lo podemos ubicar también acá. Acá lo que hicimos es ampliar un poco la proyección oblicua para ubicar las estructuras que mencionamos recién, ¿sí? Lo que es el hocico del perro, la transversa, el ojito, el pedículo, la orejita, el articular superior, el pie delantero, el articular inferior, el cuerpo, que es la lámina, la pata trasera o el pie trasero, que es la articular inferior, y la colita, acá en este caso no se objetiva tanto, pero corresponde o al articular superior o a la transversa del otro lado. En una tomografía 3D la ponemos acá para objetivar bien que todo lo que se ve en la radiografía corresponde a cada una de las estructuras, ¿sí? Fíjense, acá ubicamos el perro con el hocico, el ojo estaría a esta altura, la oreja, el pie delantero, el pie trasero corresponde al articular inferior, ¿sí? Igual espinosa, y la cola, que tenemos la articular superior o la transversa. De todo esto que nombré, es importante ubicar el istmo vertebral, que es la unión de la articular superior con la articular inferior, que sería esto, sería el cuello del perro, ¿sí? Acá tenemos entonces el cuello del perro, que es el istmo, lo tenemos acá a esta altura, el istmo vertebral, y aquí lo ubicamos también, istmo vertebral, inmediatamente en relación con el pedículo, debajo del pedículo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la zona más propensa a fracturarse en los traumas lumbares. Eso se denomina espondilolisis. Entonces este estudio nos sirve para objetivar las fracturas, el compromiso del istmo vertebral. En una radiografía lumbar dinámica, al igual que lo vimos en la radiografía cervical, también podemos aplicarla a nivel lumbar, ¿sí? Y lo mismo, para objetivar desplazamientos o luxaciones de las vértebras una sobre la otra. Recordemos que en trauma espinal no podemos realizar esto, debido a que si hay una probable fractura estaríamos realizando más daño que bien, ¿sí? Entonces, en una flexión máxima de la columna lumbar, fíjense cómo se va como rectificando esa lordosis, se va perdiendo la lordosis fisiológica,
y podemos abrir un poquitito más los forámenes de conjunción para evaluarlos un poco mejor, ¿sí? Y se van abriendo un poquitito más el espacio entre las apófisis espinosas. En una radiografía de perfil dinámica, ¿sí? En extensión máxima, lo que hacemos es disminuir el espacio entre las apófisis espinosas y aumentar un poco el espacio entre los discos intervertebrales. Fíjense que se acentúa mucho más la lordosis fisiológica. ¿En qué aplicamos la radiografía lumbar? Lo mismo. En patología traumática, por ejemplo, una fractura, características, y en este caso podemos encontrar L5, L4, L3, L2. Esta es una fractura de la segunda vértebra lumbar. Fíjense cómo se pierde la altura o disminuye la altura de la segunda vértebra lumbar en la parte anterior, ¿sí? Hay un aumento del espacio discal entre L1 y L2, una protrusión de algún fragmento hacia anterior. Y en las vistas de frente no suelen ser tan apreciables las fracturas, ¿sí? Hay algunos indicios como por ejemplo el aumento del diámetro del pedículo, buscando esos ojitos que veíamos hoy. Si hay un aumento de ese diámetro podemos sospechar que hay una fractura del cuerpo vertebral. La espondilolisis que hablamos recién, ¿sí? Buscamos el cuellito del perro de Madame Lachapelle y vemos como acá hay una interrupción del cuello, una solución de continuidad. Eso es una fractura de istmo vertebral, ¿sí? Donde lo ubicamos a esta altura en este ejemplo tomográfico en 3D. Pero fíjense, bien característico la separación del cuello, ¿sí? Lo que es la cabeza del resto del cuerpo. Espondilolistesis, que es el desplazamiento de una vértebra sobre la otra, que dijimos que en una radiografía de tipo dinámica podemos objetivarla mejor, y fíjense acá, tenemos el sacro hacia abajo, L5, L4. Fíjense cómo L4 al flexionar la columna lumbar se desplaza bien por encima de L5, ¿sí? Un desplazamiento severo, casi del 50% de la vértebra. Esta es una espondilolistesis de grado 2, grado 3 casi. También podemos identificar esos picos de loros y esas protrusiones óseas que se pueden proyectar tanto hacia los costados como en el plano anteroposterior, que son los osteofitos marginales característicos de la artrosis vertebral, ¿sí? Estos picos de loro, la disminución del espacio intervertebral, fíjense el espacio que tenemos acá arriba y el de acá abajo. Hay una clara disminución, una deshidratación del disco intervertebral que colapsa el espacio intervertebral. También vemos esa mayor hiperdensidad de los platos del cuerpo vertebral superior y del cuerpo vertebral inferior, así como una hiperostosis que se ve bastante denso en esta radiografía, todo característico de la artrosis vertebral. Lesión, como vimos hoy en la columna dorsal, ¿sí? La infección biógena o tuberculosa o cualquier tipo de germen que provoca erosión del disco intervertebral y del platillo superior inmediato y platillo inferior inmediato. Una espondilolisitis, en este caso, si contamos, ¿sí? Es entre L1 y L2. Y fíjense cómo colapsan los cuerpos y se comienza a deformar la columna. También otras cosas medio raras, de anomalías congénitas, como la espina bífida, simplemente a modo de ejemplificación, ¿sí? Podemos ver cómo hay una interrupción en lo que es la unión del arco posterior de las láminas y la apófisis espinosa. Continuamos con la radiografía de la columna sacrocoxigia. En este caso tenemos un perfil de la columna sacrocoxigia. Suelen pedirse en general las radiografías lumbosacras, en la cual se evalúa la columna lumbar y la columna sacrocoxigia, todo en su conjunto. Pero si pedimos solo sacro, vemos el sacro en la parte superior, donde tenemos la base del sacro articulada con la quinta vértebra lumbar y el espacio intervertebral. Recuerden que este ángulo se denomina promontorio, está ocupado por el disco intervertebral L5S1, que es mucho mayor en diámetro en la parte anterior que en la parte posterior. El sacro también se va afinando hacia inferior para formar lo que es el vértice, la parte angulada más inferior del sacro, y recordemos, al igual que el resto de la columna, tiene curvatura. Esto también tiene curvatura, es una concavidad anterior que limita contacto anterior con el recto y con las vísceras pélvicas, y una convexidad posterior en la cual encontramos el conducto sacro, los cuerpos vertebrales del hueso sacro, el conducto sacro, y hacia arriba, bastante característico, la apófisis articular de S1 articulada con L5.
También podemos ver en algunos sectores esas crestas transversales que corresponden a la osificación característica del sacro entre cada una de las vértebras y que permiten esa sinostosis o esa fusión. En una proyección de frente del sacro vemos los alerones del sacro, ¿sí? El cuerpo del sacro en la línea media y el alerón del otro lado, ¿sí? También vemos la articulación entre la quinta vértebra lumbar y S1, y también podemos identificar estas concavidades que vemos, ¿sí? Concavidades inferiores que intentan delimitar lo que son los forámenes sacros anteriores, ¿sí? Hacia los costados vemos la articulación entre el sacro y el hueso ilíaco, ¿sí? Denominada articulación sacroilíaca. Bien, el sacro suele evaluarse o con el resto de la columna lumbar o con el resto de la pelvis en general, ¿sí? De manera que si pedimos una radiografía también podemos pedir una radiografía sacroilíaca de frente, ¿sí? En este caso, y permite evaluar el sacro y el resto de la pelvis. En lo que respecta al sacro vemos la articulación sacroilíaca, vemos las alas del sacro de un lado y del otro, vemos la articulación del sacro con la quinta vértebra lumbar, y hacia inferior vemos ahí un poquito proyectado los forámenes sacros anteriores. Todo en este sector puede haber superposiciones que son un poco más hipodensas, ¿sí? O radiolúcidas, que corresponden a aire contenido dentro del intestino. Si pedimos radiografías sacroilíacas, hay dos proyecciones utilizadas en traumatología, también evaluación de la columna, que es una proyección inlet, en la cual nos permite evaluar en toda su proyección, ¿sí? Lo que es la abertura pélvica, ¿sí? Ocupada tanto por lo que es el promontorio, las alas del sacro, las líneas innominadas, ¿sí? Y el pubis, y la cresta del pubis. Nos permite entonces evaluar todo lo que va a formar parte de ese canal de parto en la mujer, ¿sí? Toda la abertura superior de la pelvis. Bien, hacia los costados también tenemos ya parte de los huesos ilíacos, pero no competen a la evaluación radiológica de ahora. Y fíjense, como les decía, superposición gaseosa de lo que es el recto en la parte anterior del sacro. Y una radiografía sacroilíaca en proyección outlet, no vamos a ver esa proyección de la abertura de la pelvis, ¿sí? del foramen mayor de la pelvis, sino que vamos a ver el sacro visto en toda su proyección de frente, ¿sí? Vemos la articulación sacroilíaca, vemos las alas del sacro, y también nos permite ver con mucho más detalle la articulación entre L5 y S1 y los forámenes sacros, ¿sí? De S1 a S2, S3, S4, y bueno, S5 ya ahí depende si está osificado o no para formar un foramen, y el coxis hacia inferior. Entonces acá vemos toda la pelvis vista de frente, y nos permite evaluar el sacro también de frente. También podemos ver en una buena vista los forámenes obturadores propios de los huesos de la pelvis, ¿sí? Del coxal. ¿Para qué nos sirve entonces? En estas proyecciones podemos ver diferentes patologías, sobre todo en la patología traumática, como en la línea media hay como una solución de continuidad, bien en la línea media en el cuerpo del sacro, una fractura sacra en la parte anterior, acompañado de una separación de los huesos del pubis y de una diastasis del pubis, característico en la patología traumática. Y en una vista de perfil, viendo el perfil del sacro, podemos ver también una solución de continuidad acá en la parte más inferior, casi en relación con el coxis, ¿sí? Que es una fractura de la parte inferior del sacro, característico también en lo que son las caídas con el apoyo a uno con la porción glútea. También otro tipo de patologías que se pueden inferir, ¿sí? Fíjense que acá hay una erosión prácticamente de todo el cuerpo del sacro, solamente queda S1 y el resto del sacro no se ve, hay una erosión, puede ser por tumores, otro tipo de patologías que erosionan el hueso, en este caso un quiste óseo aneurismático que después uno lo puede ver con bastante detalle en una resonancia magnética. Bien, por último, ahora sí, la evaluación completa de la columna, de la totalidad, se denomina espinograma. El espinograma entonces lo que hace es darnos una proyección completa de la columna vertebral. Se suele pedir mucho
en adolescentes que transitan mucho la patología deformativa de la columna. Entonces vemos de frente la totalidad de la columna cervical, la totalidad de la columna torácica y la totalidad de la columna lumbosacrococcígea. ¿Sí? Estas proyecciones son para evaluar deformidades más grandes de la columna, lo que respecta a las curvaturas de la misma. En una vista de perfil, en un espinograma, vemos también la columna cervical, la columna torácica, la columna lumbar y la columna sacrococcígea. Estos espinogramas también pueden hacerse de manera dinámica, ¿sí? Y en una vista de frente tenemos las proyecciones de tipo bending, ¿sí? Inclinación, que también nos permite, aparte de objetivar lo que son las deformaciones de la columna, objetivar si se acentúan o disminuyen ese tipo de deformaciones inclinándola hacia un lado o hacia el otro, ¿sí? En este caso vemos un espinograma frontal que evalúa solamente la porción tóraco-lumbar, cómo hay una deformación, una escoliosis en el plano frontal y cómo esa curvatura se disminuye, ¿sí? O corrige hacia un lado y hacia el otro, ¿sí? Una inclinación hacia la derecha, fíjense que no se nota tanto esa curvatura, y hacia la izquierda como se pierde, ¿sí? Esta es una curvatura que puede compensarse. También nos permite evaluar en el plano sagital el aumento de la lordosis o la cifosis, en este caso un aumento de la cifosis por deformidad de la columna torácica, la famosa denominada cifosis de Sugarman, que trae aparejado también deformidades en el resto de las curvaturas, ¿sí? La compensación del resto de las curvaturas por la deformidad primaria que es a nivel de la cifosis. Y vemos en el costado derecho cómo queda un postoperatorio, una corrección de esta curvatura con barras y tornillos. Entonces vemos la evaluación característica para la cual sirve el espinograma, ¿sí? La famosa escoliosis, una deformidad en el plano frontal de la columna vertebral. Vemos acá la imagen, la foto de la paciente, cómo se caracteriza este tipo de deformidad. Vimos que ahí hay una depresión que tiene como una convexidad derecha y una concavidad izquierda. Vemos cómo protruye más el omóplato del lado derecho, cómo se encuentra caído el hombro izquierdo con respecto al hombro derecho, ¿sí? Y también cómo tiende a haber una inclinación de las crestas ilíacas, acá no es muy objetivable, ¿sí? Fíjense cómo hay un pliegue ahí compensador también del lado derecho por la deformidad que tiene. Fíjense, entonces tenemos acá esta deformidad, ya clínicamente se nota mucho a grandes rasgos la deformidad escoliótica, y también el famoso ángulo de la talla que se mide entre los brazos y el ángulo lateral de la región lumbar, ¿sí? El costado del cuerpo entre las axilas y la región lumbar, ese ángulo que en este caso es mayor del lado izquierdo y menor del lado derecho, ¿sí? Hay una asimetría en ese ángulo. En el espinograma de esta paciente vemos cómo hay una deformidad severa en el plano frontal de la columna torácica, casi en su totalidad, y parte de la columna lumbar. Esta es una escoliosis, como lo vemos ahí, fíjense cómo esta línea verde traza la línea en la cual debería estar la columna, y lo vemos acá en el plano sagital, ¿sí? Este plano sagital en el cual vemos que hay una rectificación casi de toda la columna, ¿sí? Con rectificación tanto de la columna torácica, de lo que es la cifosis torácica, como de la lordosis lumbar, ¿sí? Lo que son las cirugías correctivas van a intentar restablecer la curvatura, ¿sí? El máximo posible para devolverle la anatomía normal a la paciente. Y en esta radiografía vemos el postoperatorio, corrección de esa escoliosis con barras y tornillos, ¿sí? El postoperatorio casi a un año, y el postoperatorio también en una vista de perfil con la corrección. Bien, esto fue todo, espero que les haya servido, que lo tengan en cuenta para el estudio. Esta es la bibliografía que he utilizado, y también conocimientos aprendidos durante la práctica médica. Ante cualquier consulta pueden escribir a mi mail fabidodaro@gmail.com, o ubicarme también en el turno viernes-noche, en el cual suelo asistir para las clases. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima.